¿Sabías que muchas de las cosas que haces todos los días tienen sus raíces en la Biblia, aunque nunca lo hayas pensado? Desde cómo saludas hasta cómo comes o te vistes, la Biblia ha dejado huellas invisibles que aún hoy moldean nuestra cultura. Quédate hasta el final y descubrirás 10 costumbres que usas hoy en día. Y no sabías que venían de las Escrituras. No olvides suscribirte, comparte y comenta. Entonces empecemos con el video. Descansar y orar antes de comer, 2 costumbres bíblicas que aún practicamos sin saberlo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué millones de personas en el mundo descansan los domingos y oran antes de comer, incluso sin ser religiosas? Estas 2 costumbres tan comunes tienen un origen profundamente bíblico, y han influido en la cultura occidental desde hace milenios. 1. El descanso como acto sagrado, el séptimo día. La Biblia nos cuenta que Dios mismo descansó después de la creación. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Génesis capítulo 2, versículos 2 al 3. Y más adelante, este principio se convirtió en un mandamiento para el pueblo de Israel: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Éxodo capítulo 20, versículo 8. Aunque hoy muchas personas no guarden el sábado literalmente, la idea de tener un día para parar, descansar y reenfocar la vida se ha mantenido en la cultura. En la tradición cristiana, ese día se trasladó al domingo, conmemorando la resurrección de Jesús. ¿Sabías que el concepto de fin de semana no era común en la antigüedad? Fue el legado judeocristiano lo que impulsó el derecho al descanso regular, lo cual hoy forma parte de leyes laborales en todo el mundo. 2. Orar antes de comer, gratitud y conexión. ¿Y qué pasa con orar antes de comer? Aunque muchos lo hacen como una costumbre familiar o cultural, esta práctica también viene directamente de las Escrituras. Jesús mismo, antes de alimentar a la multitud, bendijo los alimentos. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzó los ojos al cielo, y bendijo. Mateo capítulo 14, versículo 19. Y Pablo enseña que los alimentos deben recibirse con acción de gracias. Todo lo que Dios creó es bueno. Se santifica por la palabra de Dios y por la oración. 1 Timoteo capítulo 4, versículos 4 al 5. Hoy, en muchas culturas, aún se acostumbra inclinar la cabeza, dar gracias, o incluso guardar silencio por un momento antes de comer. Aunque para algunos sea solo una tradición, su raíz es espiritual y bíblica: reconocer que lo que tenemos viene de Dios. Así que la próxima vez que dar la paz y tener testigos en el matrimonio, 2 costumbres tan antiguas como la Biblia. ¿Alguna vez has estado en una boda y te fijaste en los testigos firmando el acta? ¿O en la iglesia cuando alguien te dice: la paz del Señor sea contigo? Lo que parece una simple formalidad, en realidad es un eco milenario que viene directo de las páginas de la Biblia. Parte 1. El saludo de la paz. En muchas iglesias, sobre todo en la liturgia católica o tradicional, es común ver a los creyentes saludarse con una frase poderosa: la paz sea contigo, o la paz del Señor. Pero esta no es una invención eclesiástica medieval. Es bíblica. Jesús mismo la usó en varias ocasiones. Después de su resurrección, cuando se aparece a sus discípulos que estaban temerosos, ¿qué es lo primero que les dice? Paz a vosotros. Juan capítulo 20, versículo 19, y más aún, los apóstoles como Pablo o Pedro incluían este saludo en sus cartas, mostrando que la paz no era solo una palabra, sino una bendición cargada de significado espiritual. Era una forma de recordar la reconciliación con Dios a través de Cristo y también de traer unidad entre hermanos. Hoy, cuando nos deseamos paz, aunque sea en una boda, en una iglesia, o en el día a día, estamos repitiendo algo que tiene más de 2000 años de historia. Parte 2. Los testigos del matrimonio. Ahora, hablemos de los testigos del matrimonio. Puede parecer algo legal o simplemente burocrático, pero tiene también una base muy antigua. En la Biblia, los pactos, especialmente los importantes como el matrimonio, nunca se hacían en secreto. Siempre se establecían delante de testigos. En Ruth capítulo 4, versículos 9 y 10, Booz redime a Ruth y hace su compromiso delante de los ancianos del pueblo, diciendo: vosotros sois testigos hoy. Y en Malaquías capítulo 2, versículo 14, Dios mismo se presenta como testigo del pacto matrimonial. Jehová ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud. Es decir, tener testigos en una boda no es solo para firmar un documento civil. Es una herencia espiritual y comunitaria que le da solemnidad al compromiso, asegurando que el pacto sea recordado, celebrado y sostenido en comunidad. Conexión entre ambos. Tanto el saludo de la paz como la presencia de testigos en el matrimonio comparten una raíz profunda: la comunidad y la confirmación del pacto.
La paz que nos deseamos no es solo personal, es también comunitaria. Y el matrimonio, al ser testificado por otros, se convierte en un compromiso que la comunidad también honra, celebra y protege. Agua para purificarse y cubrirse la cabeza, símbolos de respeto que no han muerto. ¿Alguna vez te has lavado las manos antes de comer? ¿O has visto a alguien entrar a una iglesia o espacio sagrado y cubrirse la cabeza por respeto? Muchos pensarán que son simples costumbres, pero ambas están cargadas de memoria bíblica, de símbolos que han cruzado siglos y continentes para estar presentes aún hoy, aunque pocos se den cuenta. Parte 1. Agua para purificarse. Desde tiempos antiguos, el agua ha sido símbolo de limpieza espiritual y física. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes debían lavarse las manos y los pies antes de entrar al tabernáculo, Éxodo capítulo 30, versículos 17 al 21. Este acto no era solo higiénico, sino sagrado, representaba entrar limpios ante la presencia de Dios. Jesús también menciona el lavado como algo habitual. En Marcos capítulo 7, versículos 3 al 4, se dice: porque los fariseos y todos los judíos se lavan las manos muchas veces, reteniendo la tradición de los ancianos. Aunque Jesús corrige el exceso ritualista, no rechaza el simbolismo del agua. Él mismo fue bautizado, y más adelante lavó los pies de sus discípulos como un acto de servicio y purificación, Juan capítulo 13. Hoy en día, cada vez que usamos agua para limpiarnos antes de comer, o al llegar a casa, sin saberlo estamos repitiendo un reflejo de una práctica milenaria y sagrada. El agua sigue hablando. Purifica, refresca, y nos prepara para el encuentro. Parte 2. Cubrirse la cabeza como señal de reverencia. ¿Y qué hay del acto de cubrirse la cabeza? En muchas culturas y religiones sigue siendo símbolo de honra y respeto. En la Biblia, esta costumbre está profundamente ligada a la humildad y la posición espiritual. En 1 Corintios capítulo 11, versículos 5 al 6, Pablo habla de la mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, y dice que lo ideal es que se cubra como señal de respeto y orden espiritual. Pero no solo las mujeres lo hacían. En el Antiguo Testamento, cuando alguien estaba en duelo o en presencia de algo santo, cubrirse la cabeza o el rostro era símbolo de reverencia, como lo hizo Moisés ante la zarza ardiente, Éxodo capítulo 3, versículo 6. Hoy, vemos costumbres similares en bodas judías, en ciertas iglesias tradicionales, en la cultura musulmana, o incluso en gestos como quitarse el sombrero en un funeral. Todo eso proviene, en alguna medida, de ese reconocimiento de lo sagrado que la Biblia enseñó. Conexión entre ambos. El agua y el velo o cobertura de cabeza tienen algo en común, ambos nos preparan para lo santo. Así como el agua limpia el cuerpo y el alma antes de entrar a la presencia de Dios, cubrirse la cabeza es una forma de reconocer que entramos a algo mayor que nosotros. Son costumbres que en el mundo moderno pueden levantar las manos para bendecir y el uso del aceite como unción. En un servicio cristiano, el pastor alza sus manos al final y declara palabras de bendición. En otra escena, alguien unge con aceite a un enfermo mientras ora con fe. Son imágenes familiares. Pero lo que pocos saben, es que estas prácticas tienen siglos de antigüedad. No nacieron en un templo moderno. Vienen del corazón mismo de la Escritura. Levantar las manos para bendecir no es un gesto inventado por la tradición. Fue Dios mismo quien lo ordenó. En número 6, leemos que Aarón, el sumo sacerdote, debía bendecir al pueblo alzando sus manos y pronunciando la famosa bendición: Jehová te bendiga y te guarde. Ese gesto se volvió símbolo de autoridad, protección y cercanía divina. Hoy, cuando un pastor o líder lo hace, está repitiendo un acto milenario que conecta al presente con el antiguo pacto. Y junto a ese gesto, otro elemento sagrado, el aceite. En tiempos bíblicos, el aceite tenía múltiples significados: consagración, sanidad, poder del Espíritu. Jesús mismo envió a sus discípulos a sanar enfermos, y ellos ungían con aceite, como cuenta Marcos capítulo 6, versículo 13. Más adelante, Santiago escribe a la iglesia: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Hoy, cuando alguien alza las manos o unge con aceite, está practicando una costumbre que nació en los tiempos de Moisés, se fortaleció con Cristo y sigue viva en la fe de millones. Ayunar y dar limosna en secreto. Quizás hoy muchos lo hacen por salud o por apariencia, pero en la Biblia, el ayuno era algo profundamente espiritual. No se trataba solo de dejar de comer. Era un grito silencioso del alma. Una forma de humillarse delante de Dios, de buscar dirección, de mostrar arrepentimiento. Y junto al ayuno, otro acto poderoso, la limosna. Pero no como caridad para ser vista.
sino como un acto íntimo, secreto, entre el corazón humano y el cielo. Jesús, en el Sermón del Monte, no dijo, si ayunas, sino cuando ayunes, dando a entender que era parte de la vida espiritual normal. Y advirtió, no andes con cara triste como los hipócritas, sino perfuma tu cabeza y lava tu rostro, para que tu ayuno no sea visto por los hombres, sino por tu Padre que está en secreto. Mateo capítulo 6, versículos 16 al 18, lo mismo dijo sobre la limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Mateo capítulo 6, versículo 3. Es decir, dar no para ser aplaudido, sino para agradar a Dios. En la cultura judía, ambas cosas estaban unidas. Ayuno, oración y limosna eran las tres grandes columnas de la piedad. Hoy, cuando una persona decide ayunar o dar a otro en silencio, sin publicar nada, sin esperar nada a cambio, está caminando en sendas antiguas. Está imitando no solo una costumbre bíblica, sino el mismo corazón de Cristo. Tal vez tú lo haces, sin saber que formas parte de una herencia espiritual que viene desde los profetas hasta nuestros días. Quizá nunca te habías detenido a pensar que muchas de las cosas que haces hoy tienen raíces milenarias. Desde saludar con la paz, hasta cubrirte la cabeza para orar, o simplemente dar gracias antes de comer. No son solo hábitos, son ecos de un legado espiritual. Prácticas que cruzaron siglos, culturas y generaciones. Que comenzaron en las arenas de Israel, en las palabras de Jesús, en los gestos silenciosos de hombres y mujeres de fe, y que hoy, de forma casi natural, siguen vivas en ti. No es coincidencia, es herencia, es memoria. Es la semilla del reino que, sin darte cuenta, estás regando con cada acto que refleja a Dios. Y si este video te hizo ver tu vida con otros ojos, si entendiste que lo cotidiano también puede ser sagrado, entonces te invito a quedarte. Suscríbete para más contenido donde lo espiritual y lo cotidiano se encuentran. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos temas. Y déjanos un comentario. ¿Cuál de estas costumbres ya hacías sin saber su origen bíblico? Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video. Y que la paz de Dios te acompañe, como desde hace siglos.